Buenas tardes a todos. Soy Borja López Crespo y esta hora de esta tarde me gustaría hablar con vosotros sobre cómo fomentar una buena sexualidad en los adolescentes, viendo algunas claves que os puedan ayudar. Entonces, me gustaría empezar con esta cita de la OMS que habla de cómo el conocimiento protege y la ignorancia expone, ¿no? Me gustaría que reflexionarais sobre esta cita que fundamenta el fin de la charla. Antes de nada, me gustaría deciros un poco quién soy yo. Entonces, eh, os comento, eso, mi nombre es Borja López Crespo, estoy haciendo el doctorando en la Universidad de Alcalá en Ciencias de la Salud. Tengo un par de másters en Psicología General Sanitaria, en Intervención Clínica y en Terapia Dialéctico-Conductual, y estoy especializado en temas de trauma y en duelo. Además, estoy acreditado por la Asociación Europea de Psicoterapias como psicoterapeuta. Laboralmente, lo que hago es trabajar en la consulta del doctor Carlos Chiclana y por mi cuenta coordino un podcast de salud mental llamado Salud Mental para Todos. También soy orientador, así que conozco la faceta educativa en un colegio en España que se llama El Prado. Y lo que os comentaba, ¿no? Soy psicólogo y psicoterapeuta. Y no estoy solo. Somos un equipo grande en la consulta del doctor Carlos Chiclana. Y aquí, bueno, ya conoceréis algunos porque me consta que han ido dando charlas anteriormente. Entonces, entrando un poco ya en materia, me gustaría que vosotros pensarais por qué es importante hablar de sexualidad. Ya que ha habido charlas antes, pues, ¿de qué os ha servido? ¿Qué curiosidades habéis tenido? ¿No? Creo que es importante el hacerse esta pregunta. Fijaos, ya en los años 60, William Master, un sexólogo, comentaba la importancia de estudiar la sexualidad, ¿no? El estudio del sexo es el estudiar los orígenes de la vida, ¿no? Y la ciencia tiene la llave. Hemos estado durante mucho tiempo viviendo en la oscuridad y es necesario atajar sin vergüenza, atajar sin miedo, eh, qué es el sexo, ¿no? Sin tabú. Porque si no, lo que estamos viendo muchas veces es que aunque se hable de sexo, la gente tiene desconocimiento. Entonces, respondiendo a la pregunta anterior de por qué es importante hablar de sexualidad, es importante que las personas puedan ser educadas antes de que les eduquen otros, ¿no? Que uno se eduque antes de ser educado. Fomentar una buena educación sexual en adolescentes de forma que no les eduque Google, que sepamos bien qué se transmite. Porque ahora en la sociedad actual nos enfrentamos a diferentes riesgos como es la pornografía, la desinformación, vergüenzas que puedan surgir, presión social, el querer ser aceptado por los demás. Entonces, mi finalidad con este ratito que vamos a pasar sería desmitificar la educación sexual y que tengamos un conocimiento más claro, comprender qué es vivir una buena sexualidad y ofrecer herramientas que os permitan acompañar bien a los adolescentes. Fijaos, mm, cuando se le pregunta a los adolescentes si les han hablado de sexualidad, casi el 50%, el 48,9%, dice que sí, mientras que más del 50%, el 51,1%, dice que no, ¿no? Entonces, al final sigue habiendo un tabú, sigue habiendo temor, sigue siendo algo que nos genera un excesivo pudor y que es importante que nos formemos e informemos bien para poder hablar de ello sin temor, ¿no? Y darles herramientas.
Antes de nada, por seguir centrándonos, ¿no? Iremos de lo más particular, de lo más general, perdona, a lo más concreto. Me gustaría que diferenciáramos tres conceptos esenciales, ¿no? Que es el sexo, que es la sexualidad, y por último, unas pinceladas de qué sería la salud sexual. El sexo es las características biológicas que definen a una persona como un varón o como una mujer, casi siempre. Luego es cierto que hay a veces algunas anomalías genéticas y hay personas que tienen unos cromosomas distintos que eso lo veremos después. Pero generalmente se define como hombre, como mujer. Por otro lado, tenemos lo que sería la sexualidad, que es un aspecto central del ser humano. Está presente durante toda la vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y es la forma en que las personas expresamos y experimentamos los instintos, los sentimientos que constituyen nuestras relaciones con los demás. Y por último, la salud sexual sería el bienestar, si tenéis en mente qué es la salud, el bienestar físico, mental y social, pues la salud sexual sería el bienestar físico, mental y social en todo aquello relacionado con la sexualidad. Entonces es importante que tengamos estos conceptos bien diferenciados. Entonces, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano, es mucho más que el sexo o las relaciones sexuales, ya que abarca múltiples aspectos como podéis ver por ahí. Abarca aspectos biológicos, abarca aspectos emocionales, psicológicos, sociales, culturales, el físico, el placer, la identidad, el deseo, la forma de vincularse emocionalmente o la reproducción. La sexualidad no es... La sexualidad se expresa a través de pensamientos, de fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y roles y relaciones. Y no es algo fijo o idéntico en todas las personas, sino que durante la vida va evolucionando y está influenciada por diferentes factores personales y contextuales. No sé si sabéis quién es el muchacho de la ilustración que estáis viendo ahora en vuestras pantallas. Si hay algún despistado, es el Rey Arturo, ¿no? Muy de jovencito, de la película de Disney. Y os pregunto esto porque me gustaría que tuvierais en mente un poco la figura del Rey Arturo, ¿no? Quizá ya más mayorcito, cuando se rodea de caballeros, si os dais cuenta, él mandaba, pero se rodeaba de gente muy valiosa que le iba asesorando, ¿no? En los caballeros. Y yo me imagino que habría un caballero encargado de las defensas de Camelot, me imagino otro que se encargaría de la economía, otro que no faltaran víveres, que hubiera alimentación, otro de la sanidad. Es decir, eran como los ministros, ¿no? Que le informaban, le asesoraban, le aconsejaban, y luego él era quien decidía. Entonces, con la sexualidad va a ocurrir algo similar. Va a haber una mesa redonda que facilita el diálogo, ¿no? Si vosotros, los profesores, lo vais a entender muy bien, si ponéis una mesa en disposición donde se mira la pizarra y se os mira a vosotros, ahí se intenta, aunque luego sea muy difícil, con esa disposición de las mesas, que no se distraigan entre sí, sino que el peso y las vistas y todo recaiga la atención en vosotros. Si ponemos un círculo, si ponemos una mesa redonda, vamos a facilitar la comunicación de las partes. Pues al igual que el rey Arturo tenía su mesa redonda, la sexualidad se va a componer de diferentes facetas del ser humano, diferentes áreas, y es importante que todas ellas puedan hablar entre sí. Entonces nos encontramos con las diferentes dimensiones de la sexualidad. Nos encontramos con una dimensión física relacionada con el placer, con el deseo, con el cuerpo, con los impulsos. Es la parte más animal de los seres vivos. Pero tenemos otras dimensiones. La dimensión afectiva o emocional tendrá que ver, pues eso, con las emociones, con los vínculos, con la ternura, con esas ganas de aproximarse al otro, de querer estar en contacto, de cuidar, de mimar, de tener detalles.
Habrá otra dimensión, que sea la cognitiva, que sea esa parte intelectual que nos ayuda a tomar decisiones. El pensamiento, el aprendizaje, el conocimiento que tengamos, es esa parte que se forma y que se informa para poder hacer elecciones adecuadas. Otra dimensión de la sexualidad y del ser humano sería la cultural, que supone la influencia del entorno, las normas de la sociedad en la que vivimos, los valores. Y por último, tendríamos una dimensión ética o espiritual que nos ayuda a discernir, el discernimiento a los valores personales, y nos ayuda a tomar buenas decisiones y diferenciar el bien del mal. Como os decía antes, todas estas dimensiones deben de hablar entre sí y una sexualidad será buena si cada parte puede tener su voz, si cada una de estas dimensiones aporta su granito de arena y su información. Entonces, una vez tenemos claras las dimensiones de la sexualidad, que sería un plano, lo que nos interesa ver es los niveles de la sexualidad, ¿no? Los niveles de la sexualidad van a ser tres. Por un lado, la sexuación, que sería los escalones más bajos, que supondrá el desarrollo biológico. Por otro lado, tendremos el segundo peldaño, que sería el género, que una vez se va desarrollando lo biológico, es como se va desarrollando el aspecto psicológico, la percepción que uno tenga de sí mismo. Y por último, ya en los estadios más superiores, sería la erótica, la vivencia que tenga la persona de su sexualidad y la expresión. Pues comenzando por ese primer nivel, por la sexuación, que va a ser ese proceso biológico que define la sexualidad de una persona y que va a abarcar las características físicas y genéticas, por tanto, el sexo, hablábamos antes de sexo, sexualidad y salud sexual, lo que es el sexo, si uno es hombre o mujer, y por tanto, cómo un individuo se convierte en un ser sexuado. Esto se va a dar a su vez en otros peldaños más pequeños. Una persona se va a desarrollar en primera instancia su sexo cromosómico, que se define en el mismo momento de la fecundación, cuando el óvulo y el espermatozoide aportan los cromosomas sexuales. Sabéis que todas las personas tenemos unos genes con una carga genética y justo los cromosomas sexuales tienen la mitad del material genético y al juntarse, los del el varón y la mujer, va a tener el mismo material que cualquier otro gen. Por tanto, conseguiremos los cromosomas sexuales XX en caso de ser mujer o XY para ser varones. Esto será en la mayoría de los casos porque, como os comentaba antes, habrá algunos síndromes donde haya una alteración genética y puede haber XXY, X0 y diferentes dificultades. En segundo estadio, en segundo paso, lo que habrá será el sexo gonadal. Una vez ya se ha definido ese sexo cromosómico, se desarrollarán las gónadas, es decir, los ovarios o los testículos, y que empezarán a producirse primitivamente alrededor de la sexta semana de la gestación. Acto seguido, se producirá una diferenciación genital. Las hormonas continúan la sexuación humana. El ovario, en el caso de la mujer, va a producir estrógenos y va a producir progesterona, que son factores no determinantes, ya que con ellas o sin ellas, con o sin ovarios, la diferenciación femenina del feto va a tener lugar, a ser algo que espontáneamente ocurra siempre y cuando no haya hormonas masculinas que lo obstaculicen. Esto es un mecanismo de protección de la naturaleza. Esto no es si me dices que mujer, mujer, si me dices que hombre, hombre. Si no me dicen nada, va a haber vida, va a haber mujeres. Y a no ser que haya algo que diferencie esos factores determinantes, que digan claramente, no, 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 esto va a ser un varón, se desarrollará como mujer. Creo que esto quede claro. Entonces, en el caso del testículo, lo que se va a producir son los factores decisivos para esa masculinización. Habrá testosterona
y el factor de inhibición mülleriana. El factor de inhibición mülleriana lo que se encarga es eso, de frenar la feminización. Es decir, revertimos esto en unas fases muy iniciales y se irá desarrollando como varón y con testículos. Entonces pasaríamos ya al segundo peldaño, ¿no? Una vez se va desarrollando lo biológico, pasaríamos al proceso psicológico, al género. Proceso psicológico que es continuo, se dará durante toda la vida, desde el nacimiento hasta que fallezca la persona. Y abarcará la identidad sexual, los roles de género y la orientación sexual, tres conceptos distintos, ¿vale? El desarrollo normal de la sexualidad supone la compatibilidad de todo lo anterior. Como veis en la diapositiva, de esa parte más relacionada con el sexo y la sexuación, que sería el sexo genético, el sexo gonadal y el sexo genital, y con lo que sería el género, que sería el sexo psicológico, la construcción que se hace. El sexo psicológico, a su vez, va a tener tres conceptos diferentes. La identidad sexual o género, lo que normalmente se llama género o identidad sexual, que sería la autoidentificación, cómo uno se percibe, ¿no? Es el sentimiento interno y profundo que uno, con todo lo anterior, desarrolle de sí mismo y de su sexualidad. Además de eso, estará el rol de género, que no será tanto la autoidentificación como la identificación externa, los comportamientos, las normas y las expectativas que una sociedad o una cultura asigna a las personas en función de su sexo o género, ¿no? Y por último, la orientación del deseo, que sería ese patrón, la orientación sexual, ese patrón de atracción afectiva y o sexual. Y ya por último, pasaríamos a ese tercer estadio, ese tercer nivel, ¿no? Que sería la erótica, que consiste en la forma en que se expresa todo lo anterior. Si os vais dando cuenta, esto sería como una muñeca de estas rusas, las matriuscas, que de lo más pequeñito vamos siendo a capas superiores, ¿no? Y contienen lo anterior. La forma de expresar todo lo anterior, es decir, cómo las personas expresan y viven como seres sexuados. Y eso va a depender de los valores que tengan, de las creencias, de los modos en que tengan de entender las relaciones humanas y las relaciones afectivas, de los sentimientos, de las emociones, etcétera. Con este apartado no me quiero alargar mucho porque tengo entendido que mi compañera Camila Donoso ya habló de la sexualidad en la infancia. Simplemente os quería dar unas pinceladas, ¿no? En Occidente, durante mucho tiempo, el tema de la sexualidad ha sido un tabú. Y fue Freud, un psicoanalista, quien se aventuró a hablar de las diferentes etapas del desarrollo psicosexual, ¿no? Y esto ha trascendido hasta nuestros días. Perdón. Freud identificó diferentes etapas en las que el menor, en las que los niños pequeños exploran el cuerpo, exploran el placer de una forma natural y de una forma progresiva. Van descubriendo y descubriéndose. En primera instancia él describía la etapa oral, que se daría durante el primer año de vida, donde si tenéis en mente un bebé, lo que hace es explorar con la boca. Se relaciona a través de la boca y él chupa, muerde, succiona y, los objetos, a mamá, a papá. El otro día estaba yo con un amigo con su bebé y lo primero que hizo cuando cogí el bebé, chuparme el brazo, ¿no? Él ni siquiera tiene la vista ya desarrollada, sino que exploran desde la boca. Desde ese primer añito hasta el tercer año, el foco se traslada al control de esfínteres, ¿no? Esto no vamos a profundizar, pero de hecho cuando se ha visto que cuando aquí surgen problemas con los bebés en la relación psicológica, esto tiene que ver con esta fase y suelen ser niños más controladores, más meticulosos, y Freud hacía la asociación, ¿no?, de que era relacionado con el control de los esfínteres. Entre los 3 y 6 años se pasa a la etapa fálica.
está relacionada al placer orientado en los genitales. Aquí surge el conocido complejo de Edipo o complejo de Electra, que por si no sabéis lo que es cuando los niños chiquitines se enamoran, los niños tienen Edipo, se enamoran entre comillas, de la madre, la idealizan y incluso llegan a tener celos del padre. Y viceversa, el complejo de Electra. Yo recordaré siempre una amiga de pequeña que todos los fines de semana organizaba una falsa boda con papá y no, mamá, tú no estás invitada. Y ellos por el pasillo de casa iban avanzando de la mano, haciendo un poco el paripé, ¿no? Era un caso muy exagerado, pero esto es habitual verlo, pues eso, entre los 3 y los 6 años. Y de ahí se pasa a una fase de latencia entre los 6 y 12 años, donde está este deseo sexual o esta energía sexual se adormece, ya que el niño pone el foco en el aprendizaje, en jugar, en socializar y hacer nuevos amigos. Y será a partir de los 12 años donde el deseo vuelva con fuerza, dirigido hacia, ahora sí, hacia otras personas, no tanto hacia la autoexploración, sino a relacionarse con los demás. Entonces entramos en el terreno, ¿no? En la sexualidad del adolescente. En torno a los 13, 15 años se va a producir un enorme aumento de los niveles de hormonas sexuales, lo que va a llevar a su vez a intensos cambios físicos y psicológicos, ¿no? En esta etapa, el cuerpo va a ser lo central. Aquí se produce un rápido crecimiento pondoestatural, es decir, de peso y de altura, y se desarrollan los caracteres sexuales secundarios. Habíamos visto los primarios antes, ¿no? Con ese proceso de sexuación, y ahora habrá un segundo desarrollo de los caracteres secundarios. Además, él se, no sé cómo, no sé qué era esto, perdón. Con el desarrollo de los caracteres secundarios. Veréis aquí que se desarrollan tanto en varones como en mujeres de manera distinta, ¿no? En el caso del varón, aumenta la musculatura y la fuerza, incrementará la altura, suele salir el vello facial y en otras partes del cuerpo, como los brazos, las piernas, pectoral, abdominales, las axilas, el vello púbico. Se aumenta el ancho del tórax, de los hombros, cambia la voz, crece el pene en longitud y en grosor. A veces empieza ya a aparecer la alopecia, aunque sea algo muy, muy paulatino. Y en el caso de las mujeres, pues está la menstruación, el desarrollo del pecho, el desarrollo de los senos, de los pezones, menor crecimiento que en el varón, aunque hay un mayor nivel de grasa, especialmente en el rostro, en los glúteos, en los muslos. Las caderas tienen otro tamaño diferente al del varón. Se desarrolla, aunque en menor medida, también el vello corporal y también en menor medida la voz se vuelve un poquito más grave. Entonces, en estos 13, 15 años, esta diapositiva es la de antes, lo único que resalto es la parte de verde de abajo, ¿no? En estos 13, 15 años, las conductas sexuales que empiezan a aparecer responden precisamente a ese despertar biológico y pueden llegar a ocasionar la aceptación o el rechazo social de los mismos. Esto se acaba convirtiendo para los adolescentes, todos los que seáis profesores lo veréis, que se vuelve algo principal, ¿no? El verse deseado por los otros, la importancia que tienen ya no tanto los familiares o los padres como los iguales en fulanito es guapo, es atractivo o viceversa. Pasamos ahora a los 16 años y aquí se enlentece ese crecimiento, ya no va a crecer de una manera tan rápida, se producirá un equilibrio hormonal y se incorporan ya en la imagen corporal, en la representación psicológica y mental que tenga el adolescente, esos caracteres secundarios, ¿no? Mejor al principio, con 13 años le empieza a salir vello en la cara y el chaval se siente inseguro, se siente incómodo, no lo tiene integrado y ya a partir de los 16 se cree mayor, se cree casi un adulto, ya tiene integrado ese perfil a la barba de cierta manera, ¿no? Entonces, es habitual en esta etapa también la masturbación.
que esto es algo que muchas veces nos llama la atención, que nos parece como pues este tabú del que hablábamos, y sin embargo que sepamos que es algo habitual, que los chavales lo hacen, los chicos en mayor medida que las chicas. Y también es habitual las parejas, cada vez parejas con mayor duración y con mayor unidad afectiva. A lo mejor las primeras relaciones que tienen, las primeras parejas que tienen, las primeras novias, ¿no?, que tienen, son un poco, pues eso, adolescentes, infantiles y una manera de casi más por decir que lo tengo que algo realmente afectivo y donde haya un compromiso. Y aquí empieza a ir evolucionando cada vez hacia un mayor compromiso. Se ha visto que en todas las culturas los adolescentes tienen propensión a una temprana experimentación. A mí este dato me pareció muy curioso. Y compiten, esto si lo analizamos y lo observamos simplemente, si nos paramos un segundo a pensarlo, lo veremos. Y compiten por lograr a la mejor pareja según los parámetros de esa cultura, ¿no? Esta competencia podría ser la causa de que muchos de los jóvenes que tienen menos parejas padecen con mayor facilidad depresión, para que os deis cuenta de lo importante que es para ellos esa aceptación, que muchas veces ni siquiera es porque no es que fulanita me gusta mucho, sino es que no es que fulanita es la guapa, es que hay consenso en clase. Entonces, el desarrollo de la identidad sexual, que se inicia en la niñez, como veíamos, y que eclosiona en la adolescencia, es un proceso natural para los que somos heterosexuales, pero resulta un proceso muy, muy estresante para el homosexual, porque es en este momento, en la adolescencia, donde suelen darse cuenta y ser conscientes de esa diferencia, ¿no? Entonces, aquí existe un cierto riesgo de estigmatización, de marginación, y eso a su vez tiene consecuencia un elevado riesgo de depresión, de ansiedad, de que haya un abuso de sustancias e incluso en algunos casos el suicidio. O sea que no es algo baladí, que no es algo a tomarse a broma, sino que es importante tener ojo para ayudar a esta gente. Yo he puesto aquí, para que tengáis constancia de ello, cuáles son los miedos y las inseguridades más frecuentes que presentan los adolescentes sobre su sexualidad. Puede haber más, pero bueno, por daros un poco unas pinceladas. Lo primero, el miedo al rechazo, ¿no? Esto va a pasar con la sexualidad o con cualquier otra cosa. El adolescente va a tener pavor, pánico al rechazo, a no ser deseado. Va a haber una preocupación por no ser atractivo o por no ser deseable. Además, va a haber inseguridad ante la posibilidad de que, en caso de que a alguien le guste, no haya correspondencia. Segundo de los miedos sería esa inseguridad sobre el rendimiento o las experiencias, ¿no? La falta de experiencia. Temor a no saber durante las primeras experiencias que tengan, preocupación por no estar a la altura. Muchas veces esto está influido por la pornografía o por los relatos y las fantasías, ¿no?, que a veces los iguales, los otros chavales, cuentan entre sí y al final acaban generando ahí una presión. Otro miedo sería, en el caso de que haya relaciones, el miedo al embarazo no deseado o las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, que a veces en los adolescentes, a pesar de tener miedo a esto, la revolución hormonal, la falta de conocimiento, les lleva a convivir con conductas de riesgo. Otro temor sería la vergüenza o la incomodidad al hablar de sexo. Existen dificultades a la hora de expresar dudas, de expresar deseos, de hablar de límites. Es un tema que les suele resultar muy, bueno, muy vulnerable, donde se ven con desconocimiento, donde existe el quieren aparentar que saben de más, ¿no?, que están informados, y donde al final es algo muy nuclear que a cualquiera de nosotros, si nos preguntan sobre sexualidad, nos resulta algo muy íntimo, ¿no? Nos da pudor.
Entonces, existe mucho miedo a ser juzgado por los amigos, a ser juzgados por la pareja o a ser juzgado por los adultos. Otro temor que puede haber es esa confusión sobre la identidad sexual o de género. No porque haya homosexualidad o por el mero hecho de estar descubriéndose, ¿no? Yo atendía una vez a un chaval, a un chico, que a mí me resultó muy, muy curioso porque él mismo lo comentaba, decía, no sé si es que me gusta fulanito, un amigo suyo, pues que en realidad, como yo tengo pocos amigos, pocas amigas, unos jaleos en casa, tenía problemas. Es que como me siento querido, creo que es lo normal, ¿no? Que me guste eso. Entonces, que desde ahí van desarrollando ellos las ideas, las imágenes, ¿no? Que comentábamos antes. Entonces, puede surgir inseguridad en torno a a la orientación, claro está, o la identidad de género, y puede surgir también un miedo al rechazo por parte de la familia, del colegio, de los iguales. Está presente también la presión social, el miedo a no encajar, ¿no? El temor, pues eso, a perder la virginidad. Luego, además, hay una propensión a las etiquetas. Aquí sí que suele ir en función del sexo, ¿no? Pues a lo mejor a los varones se les ataca más por la inmadurez, por la falta de experiencia, mientras que a las mujeres se les ataca más por la promiscuidad, por conseguir tener experiencia, ¿no? Y por otro lado tenemos el- la parte más moral, la parte más relacionada con el que entremos en conflicto religioso, ¿no? Dilemas entre el deseo y los sentimientos que puedan surgir a veces ante determinadas prácticas. Perdón. Entonces, dicho esto, es importante que sepamos qué es educar en sexualidad. Eh, Educar en sexualidad va a ser, ante todo, enseñar a los jóvenes a vincularse, a relacionarse con los demás, a hablar del afecto, no solo de genitalidad, sino hablar del amor, del cariño, de las emociones, del respeto. Educar en sexualidad va a ser promover el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la madurez. Os puede ayudar mucho al hablar estos temas, cuidar mucho el lenguaje para evitar susceptibilidades y aprovechar los silencios, ya que eso le va a permitir al otro también hacerse la idea, sentirse entendido, el proyectarse, ¿no? El entender. Se trata, al educar, se trata de acompañar, no de invalidar, ¿no? Hay que acompañar al lado, entendiendo que son adolescentes y que a veces se van a equivocar. También hay que adaptarse a las diferentes velocidades. Una cosa es, como padres, educar a un hijo y otra cosa es, como profesores o educadores, acompañar a 30 niños a la vez, donde de repente veréis que hay chavales así de pequeñitos, con la voz aguda todavía, y que lo que quieren es jugar, chicos mucho más desarrollados, con esos caracteres sexuales secundarios de los que hablamos, ya desarrollándose, con mucho interés, con mucha... Entonces hay que intentar adaptarse a las diferentes velocidades de cada uno, ni enlentecer el proceso de los más desarrollados, porque entonces les perdemos, y era lo que os comentaba de hay que educarles, evitar que les eduque Google, ni adelantar y privar de la inocencia al que todavía no se ha desarrollado. Entonces hay que atender a todos, no centrarse en un estereotipo, en un prototipo, es decir, pues yo hablo, doy una pincelada, ya está, sino ver el cada caso concreto y ajustar el nivel ahí. Entonces, importante que les demos referencias de qué es lo sano, qué no lo es, qué riesgos entraña, y permitirles que se confundan, que se equivoquen, que les podamos resolver dudas.
que todo esto sea desde un entorno facilitador y una educación positiva. Y aquí tenéis unas claves para acompañar, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar a los adolescentes? Perdón que vea que no. ¿Cómo podemos acompañar a los adolescentes? Pues lo primero de todo, creando espacios que sean seguros, donde no se les vaya a invalidar, ¿no? Donde se pueda estar presente, donde no vaya a haber presión, donde vaya a haber un entorno respetuoso. Es importante que hablemos claro, que no se van a escandalizar, que no es necesario usar eufemismos, que se les puede explicar las cosas. De hecho, lo agradecen. Un adolescente se pondrá en modo adulto, ¿no? Eh, Vamos a poder validar su experiencia, ¿no? Sin entrar en sensacionalismo, sin angustiarnos, ¿no? Normalizar las cosas, pero sin caer en el otro polo de trivializarlas y todo vale. Ni todo vale, ni todo está mal, sino que hay que intentar buscar el término medio. Deberemos responder aquí a preguntas muy difíciles o que nos resulten complicadas. Entonces, es importante no improvisar moralismos, no improvisar, sino validar la inquietud del otro. Habrá veces incluso que tengamos que decir, pues no lo sé, ¿no? Entonces, se trata de que hablemos desde nuestra posición, desde lo que nosotros podemos con nuestra linterna y nuestra experiencia hablar, pero que no sabemos de todo. Entonces, sin imponerles nada, ayudarles a reflexionar y pensar. Entonces, ¿qué decir cuando no se sabe qué decir, ¿no? Entonces se reconoce con humildad, si es necesario, si vemos alguna cosa complicada que no sabemos y vemos que es necesario hablar, se puede derivar a una persona que sepa más, con criterio, y se trata siempre de ser una guía, no de ser un oráculo. Se trata de poder orientar. Tenéis aquí, en amarillo, aparecen las frases que yo os recomiendo evitar y al lado, en blanco, aparecen frases que pueden ayudar a los adolescentes, ¿no? Frente a la adolescencia es una etapa difícil porque las hormonas vuelven locos al adolescente, creo que es mucho mejor entender que la adolescencia es una etapa de muchos cambios físicos, emocionales y sociales y que acompañarlos con información y comprensión es la clave. Frente a las chicas tienen que cuidarse más, pero es importante la responsabilidad en la salud sexual es compartida. Es importante que todos aprendan a cuidar de sí mismos y a cuidar de los demás. Frente a la mejor educación sexual es la abstinencia, creo que es mejor hablar de todas las opciones, incluida la abstinencia, y eso le va a permitir al adolescente tomar decisiones informadas y libres. ¿Eso es de chicas o eso es de chicos? ¿Vale? Que no sé si. Vale, esto no es apropiado para tu edad, ¿no? Pues frente a eso, oye, entiendo tu curiosidad, podemos hablar de eso de forma adecuada y lo adaptáis a su edad, a su madurez, ¿no? ¿Esto es de chicas o esto es de chicos, ¿no? Entender que cada persona puede expresar las emociones, los intereses, la sexualidad de una forma única y válida. Entonces, es mejor oye, cuéntame cómo lo vives tú. No, uy, no, esa sensibilidad es de chicas. Bueno, a lo mejor el chico es muy sensible y necesita expresar y está preocupado o transmitirte lo guapa que le parece Laurita, ¿no? Una niña. Si haces eso, luego no te quejes, ¿no? Pues frente a eso, es mejor el transmitirles que queremos ayudarles a que puedan tomar decisiones informadas y que sepan siempre que tienen derecho a pedir ayuda, ¿no? Que pueden apoyarse en vosotros, no tanto como algo punitivo, como que esto está mal, sino, oye, que yo estoy aquí para asesorarte.
El porno es la realidad del sexo. Esto, gracias a Dios, está cambiando mucho la percepción, pero todavía hay mucho adolescente que piensa que viendo pornografía aprenderá sobre sexualidad y viendo pornografía aprenderá sobre pornografía, pero no sabrá nada de sexualidad. La realidad es que el porno no muestra nada real, no muestra relaciones reales ni afectivas. Y hablar de sexualidad sana incluye respeto, consentimiento y comunicación que no veremos en la pornografía, ¿no? Por último, os diría que otra frase es: no le hables de eso a los alumnos, ya que se te van a subir a la chepa, ¿no? No te van a respetar. Y la verdad es que creo que no, creo que hay que hablar con los alumnos de sexualidad desde un rol educativo y profesional, y eso les va a dar, aparte de que sí, que puede ser un tema polémico y que hagan bromas, pero les va a ayudar a ganar en seguridad y a promover un desarrollo más sano. Mirad, esta diapositiva me parece muy interesante porque muestra cómo está la sociedad actual. Y estamos ante una sociedad hipersexualizada. Se ha visto que hay más disfunciones sexuales que nunca. El 84% de los jóvenes, o sea, el momento más fértil y más sexual de la vida, ¿no? Entre 16 y 24 años, les cuesta llegar al orgasmo, tienen poca satisfacción, les duele tener relaciones sexuales, hay problemas en la eyaculación y en la erección. Ha habido un aumento de delitos sexuales, ya sea violaciones, diferentes problemas. El uso de pornografía es exagerado. El 66,8% lo consume a veces. Entre el 68 y el 4% de los varones y el 19,3% de mujeres en el último mes ha visto pornografía, ¿no? Incluso hablamos de adicción entre un 3 y un 7% de los chavales, ¿no? De los adolescentes. Y sin embargo vemos que esto sigue siendo un tabú, que no se habla. O sea, hay más pornografía, hay más escándalos, hay más políticas, hay más ideología, pero no se habla de esto con criterio científico, y hay un aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Esto es donde nos encontramos a día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos nos encontramos actualmente? Pues uno de los principales, la pornografía como una fuente de educación sexual, de falsa educación sexual, que no es una fuente fiable, sino que muestra, como os decía antes, unas relaciones sin afecto ni con un consentimiento real, al final es una transacción económica, donde se distorsiona la visión de la sexualidad, se promueven unos estereotipos y unas expectativas falsas o poco realistas. Hace poco a mí me llegaba un paciente preocupadísimo porque según él tenía una eyaculación precoz, y cuando exploramos, cuando le preguntaba, me decía que claro, que él no aguantaba 2 horas como una película, que él había empezado a tener relaciones, acababa de casar, había empezado a tener relaciones con su mujer, que él solo había visto pornografía hasta entonces y que lo máximo que duraba era media hora, así que tenía eyaculación precoz. Digo, clínicamente para diagnosticar eyaculación precoz tiene que ser menos de 1 minuto, no 30. Y claro, al final se reía y me decía: claro, ahora entiendo los cambios, los cortes de cámara, ¿no? En la película. Diciendo, claro, el señor a lo mejor descansa, se va a su casa, se ducha, llega otro día y vuelve a rodar. Y parece que ha continuado, pero realmente son escenas rodadas en momentos distintos, ¿no? Al final genera esas distorsiones. La pornografía además genera consecuencias como vergüenza, culpa, insatisfacción sexual. Además genera aislamiento, porque no es lo mismo ver píxeles en la pantalla del ordenador que relacionarse con una persona. Entonces dificulta aprender a vincularse de una manera sana. Entonces es importante la necesidad de educar en una sexualidad basada en respeto, en el placer compartido y en el consentimiento. Y los cimientos hay que ponerlos en la adolescencia para que en el adulto esos cimientos se asienten, ¿no? De hecho, fijaos, antes os hablaba de la mesa redonda de la sexualidad.
Pues esta sería muy parecida, pero si os dais cuenta es distinta. Esta sería la mesa redonda de la pornografía, donde sí hay una dimensión física de deseo, de placer, de gusto, de disfrute, pero no hay una vinculación emocional, no tiene ningún intelecto ni ninguna parte cognitiva, no aporta intelectualmente nada. El factor cultural carece de aporte también aquí y lo ético o espiritual también brilla por su ausencia, tampoco está. Nos queda simplemente una mesa muy vacía. ¿Qué otros riesgos y distorsiones nos encontramos actualmente? Pues las redes sociales. Las redes sociales, la presión estética y la cosificación. Las redes como Instagram, Facebook, TikTok, con las fotografías refuerzan cánones estéticos o muy difíciles o inalcanzables o mantenibles en el tiempo de forma muy limitada. Entonces, generan una comparación constante, generan inseguridad en los adolescentes y baja autoestima, que encima vuelcan horas y horas y horas en simular o intentar imitar, ¿no? La cosificación del cuerpo, ya sea el propio o el ajeno, refuerza la idea de que valemos por la apariencia, de que lo único importante es eso. Entonces necesitamos educar para desarrollar unas relaciones más sanas con el cuerpo y con las imágenes que consumimos. ¿Qué otros riesgos y distorsiones encontramos? Existen unos modelos afectivos pobres. Hay una pobreza de modelos afectivos reales y diversos. Entonces, muchos adolescentes no tienen esos referentes afectivos sanos en casa, o en las redes, o en los medios. Sí tienen acceso fácil a la pornografía invierte millones en que salga un banner publicitario enganchando. Sí tienen redes sociales y al final acabará apareciéndoles una señorita que baila, la señorita que baila luego tendrá una plataforma y eso irá en escalada. Sin embargo, muchas veces no cuentan con unos familiares que les hablen de esto desde un término medio, ni desde el, ven, siéntate que vamos a tener una charla que tanto tú como yo nos vamos a avergonzar durante días y no nos vamos a mirar a la cara, como el, bueno, ya aprenderá por su cuenta, sino, oye, mira, que yo sirvo como, a mí me gusta imaginarme esto como si los adolescentes fueran un barquito y nosotros un faro. Entonces, a medida que van creciendo, el barco se hace más grande y se va más lejos. Nosotros debemos seguir como un faro en nuestro sitio, en nuestra posición, e iluminar. Y que si tienen cualquier dificultad, que se acerquen. Sí, para eso somos luz, ¿no? Se refuerzan mitos muchas veces con los modelos estos inadecuados, como el amor romántico, dependencia emocional, celos como signo de amor, ¿no? Esto, nada peor que un adolescente viendo una telenovela, ¿no? Falta de ejemplos de relaciones basadas en el respeto, la empatía y la comunicación. De nuevo, muchas veces las series de televisión no son el mejor de los modelos, ¿no? Y los adultos tienen que estar un poco pendientes de a ver qué transmite aquí. Que para nosotros, con otro bagaje, con otra experiencia, quizá nos es más fácil el decir, bueno, esto es entretenido, pero ya está. Pero un adolescente se queda con esa imagen como modelo, ¿no? Entonces es importante que eduquemos en relaciones diversas, donde haya una igualdad real, donde haya reciprocidad y donde haya respeto mutuo. Otro, si no el principal riesgo y distorsiones actuales es el desconocimiento, ¿no? Desconocimiento en general y también el desconocimiento del consentimiento y del propio cuidado. Muchos adolescentes, uy, esto está en español, perdón. Muchos adolescentes, luego te cambiaré, a la hora de subirlo, cambiaré esta diapositiva, perdona. Muchos adolescentes no saben cómo expresar o respetar los límites propios ni los ajenos. Además, falta educación sobre el autocuidado emocional, pues cómo gestionar celos, cómo trabajar la presión del grupo, las expectativas, saber decir que no, saber poner límites, saber
tener una comunicación asertiva, que no sea ni cedo en aquello que no quiero, ni lo defiendo de una manera excesivamente agresiva. Es necesario enseñar asertividad y habilidades de comunicación que permitan tener relaciones sanas con los demás y que no supongan desgaste, ¿no? Si nosotros somos pasivos, si no defendemos lo que no queremos hacer y no decimos no por miedo, al final eso se traduciría en los demás tienen derechos y nosotros nos sentiríamos mal. Si nosotros pasamos al polo opuesto, si nosotros somos agresivos, a principio sí, nos saldremos con la nuestra, se nos respetará, pero al ser agresivos, a medio o largo plazo no querrán tratar con nosotros. Entonces nos sentiremos mal. Si nos vamos a ese término medio, a la asertividad, al final sabremos entender que los demás tienen una opinión, nosotros tenemos una opinión, los demás tienen unos derechos, nosotros tenemos unos derechos, y habrá un entendimiento donde, mira, yo esto no lo quiero hacer, ya está, ¿no? Entonces, es importante trabajar esa desinformación y sobre los mitos sexuales para desmontar ideas erróneas sobre el placer, para entender el proceso del embarazo, los riesgos de enfermedades de transmisión sexual, el respeto a uno mismo, el darle valor, ¿no? a la primera vez, el que se puedan trabajar todos estos mitos. Y esto no entiendo por qué sale así. Mirad simplemente la parte de abajo, perdonad, que luego cuando lo enviemos lo enviaremos ya bien, no sé por qué no se me ha guardado del todo. Eh, ¿Qué propuestas os trasladaría yo aquí? Pues creo que es importante ofrecer, primero, información científica clara y accesible, fomentar, como os decía al principio, ese pensamiento crítico, cuestionar mitos, las presiones externas y que se pueda entender el porqué de las cosas, ¿no? Promover el respeto, la confianza para que los adolescentes expresen dudas, emociones, inquietudes, sentimientos y que haya una mayor comunicación. Y fundamental trabajar la autoestima y el autocuidado del adolescente, porque eso va a ser la base de una sexualidad sana. Entonces, por mi parte, eso es todo. Querría dejar unos minutos por si tenéis alguna duda. Aquí a continuación tenéis unas referencias, ¿no? de dónde está sacado el material. Y si tenéis cualquier duda, contestaré lo más pronto posible, ¿no? Aquí está mi contacto, está mi correo electrónico para que podáis poneros en contacto. No sé si hay alguna duda. Perdona, ¿puedes mostrar de nuevo el correo? Sí. Cuando has dicho que de subir la presentación, ¿dónde la vamos a tener o cómo podemos acceder a ella? Solo tengo que preguntar. Creo que hay una página web habilitada. Yo no tengo ningún problema en que el material se suba ahí. Lo actualizaré, pero eso no os lo sé decir. Sé que hay una web y que ahí van volcando algunos materiales. Vale, gracias. No hay de qué. Haremos un par de minutillos, no sé si alguien quiere hacer alguna duda. La verdad que creo que he cuadrado muy bien el tiempo.
Pues parece que no. No. Sí que he visto en el chat algunos agradecimientos o el enlace de la web en el que se subirá, pero no veo. Pues no sé si os parece que lo dejemos por aquí. Bueno, pues si os parece lo dejamos por aquí. Como tenéis el correo, si surge cualquier duda o lo que sea, pues no dudes en escribirme, que yo tardo poco en contestar. Simplemente eso, daros las gracias por este ratito, por la atención y que cualquier duda no dudéis en contactar. Espero que tengáis muy buen día.